9, 10, 11 años, y que pudimos ver al Che vivo, verlo trabajar en Cuba. Vimos por la televisión y en el teatro donde lo estaba leyendo Fidel, nos quedamos mudos, como decimos en Cuba, ante el hecho de que ya era una realidad que el Che había dejado de vivir. Primero una anécdota, bueno, la que contaba Girantes, sobre la batalla de Santa Clara. No sé si todos los que saben aquí, Santa Clara es el centro de la isla de Cuba, el centro de la isla. En aquellos momentos, Cuba nada más que tenía 6 provincias, no las que tiene ahora, y en el orden estaba el oriente, por donde empezó la revolución de Cuba, el centro, y el occidente, donde está La Habana, que es la capital, donde estaba el dictador Batista. Porque todos, no sé si conocen que el 1 de enero de 1959, el triunfo de la revolución fue el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista. Muchas personas, yo que en algunos momentos he recorrido algunas partes del mundo, que a veces juzgan a Cuba, juzgan a la revolución, yo siempre le digo que nunca se olviden que el origen de la revolución cubana era un dictador que asesinó a más de 200.000 cubanos, que aparecían en cualquier esquina muertos, asesinados. Y yo los vi, o sea, le estoy hablando de la ciudad de Santa Clara, de donde soy nativa. Vi de esos jóvenes muertos, precisamente por ser revolucionarios y luchar contra la dictadura de Batista. Y la revolución que condujo Fidel fue el primer lugar para derrocar al dictador Fulgencio Batista, arrebatarle el poder que él había tomado mediante un golpe de Estado en Cuba. La última batalla que se libró en Cuba contra la dictadura de Fulgencio Batista, nosotros los llamábamos casquitos, o sea, nosotros el pueblo de Cuba llamaba al ejército de Batista los casquitos. Se libró en la ciudad de Santa Clara y la condujo el comandante Ernesto Guevara y el comandante Camilo Cifuentes. Por eso es que ustedes conocerán que el monumento al Che, donde están sus restos, es en la ciudad de Santa Clara, donde se ha construido el mausoleo, porque esa fue su última batalla y donde creo que se consagró. Yo tenía en esa fecha 9 años. No era de conocimiento público la existencia del ejército rebelde, ni la existencia de sus comandantes. Nos asustaban mucho diciendo que le llamaban los Mao Mao. Y muchos niños, hay una loma famosa en Santa Clara que se llama la Loma del Capiro, pero que esa loma pasa en Santa Clara. Loma para nosotros es un cerro, para que ustedes nos entiendan a los cubanos. Es un poco como el Cerro de la Silla, más chiquito, pero es visible desde muchos puntos de la ciudad. Y recuerdo que fue visible porque es una loma sin mucha vegetación. Por ahí entraron los rebeldes. El Che venía desde Camilo venía desde Yaguajay, y por ahí fue que bajaron los rebeldes y comenzó la batalla de Santa Clara. Una batalla que fue muy fuerte. Yo le decía, oye Mabel, que lo que pasa es que no puedo escribir, no sé escribir ni he tenido tiempo para eso, tal vez esfuerzo, ¿no? Pero que la guerra es fea como quiera que tú la mires. O sea, una ciudad bombardeada es una cosa muy fuerte. Los bombardeos en Santa Clara eran estremecedores. Y llegó un momento en que se pensaba que la ciudad de Santa Clara iba a ser todavía bombardeada más salvajemente, iban a venir unos refuerzos de La Habana. Y entonces hay una serie de personas mayores y niños que nos mandan a que nos refugiemos en los lugares donde se supone que no van a ser bombardeados,
en este caso mi familia, sobre todo las mujeres y los niños, nos refugiamos en un lugar que se llamaba la Policlínica de Santa Clara, un hospital, pero era privado. Y entonces, recuerdo que allí, eso no se me olvida nunca, tuvimos que hacer una gran cruz roja, empatando sábanas, mujeres, niños, casi del tamaño de este salón, y con sangre que estaba almacenada en la sangre que se guarda para las transfusiones de sangre. Nos mandaron a pintar con las manos aquella cruz roja para ponerla en el techo del hospital para que no fuera bombardeado, fuera observado. Por la aviación de la tiranía de Batista. De Batista, que era la que bombardeaba. En realidad los rebeldes no tenían en esos momentos aviación. Ese es el ejército rebelde. Lo de ellos era tanques, algunos tanques que tenían, y lo demás era infantería, casi todo. Y así es como se desarrolla esa batalla. Ahí es donde se produce el famoso, donde el Che descarrila, el famoso tren blindado que venía. Y por eso es que se logra ganar en Santa Clara, porque ahí da una muestra de su genio militar, porque hay muchas personas, todo el mundo sabe que el Che era médico, que parte de sus funciones en el ejército rebelde eran de médico del ejército. Pero ahí él demostró una maestría militar, porque él se dio cuenta que tenía que descarrilar el tren blindado que venía con los refuerzos desde La Habana. Lo logra y por eso se gana la batalla de Santa Clara, en gran parte, en gran medida. Allí en la batalla de Santa Clara, el Che tenía un batallón suicida que lo dirigía un capitán que él le puso el Vaquerito, que era un cubano que él lo puso al frente de ese batallón. O sea, los primeros que iban a las misiones, los primeros que se exponían a las balas era ese batallón. Desafortunadamente, en esa batalla, el Vaquerito, figura escogida por el Che para dirigir ese batallón, y ya amigo de él, lo asesinan allí, muere en combate en Santa Clara. Y esa noticia, en medio de la batalla, después él mismo contó del dolor que él sintió en medio de la batalla, saber que habían matado al Vaquerito. Esto se lo digo porque tiene que ver en el momento en que, como dijo Quirante, yo pude ver en esa edad al Che el 1 de enero de 1959. ¿Por qué? Porque ese día, esa noche del 31 para el 1, siempre los bombardeos eran noche, madrugada. Pero alrededor de la población civil. Sí, era un bombardeo. Para castigar a la población civil. Muy fuerte, ¿no? Y entonces ese día, como a las 5 de la mañana o 6, se hizo un silencio muy grande en toda la ciudad, pero nadie salía. Y como a eso de las 7 de la mañana, serían 7 u 8 de la mañana, donde yo estaba ubicada, que era esta policlínica, quedaba muy cerca de lo que se le decía en Santa Clara el cuartel 31. El ejército de Batista tenía en cada ciudad un cuartel muy fuerte, que era donde concentraban sus efectivos, y que al triunfo de la revolución todos esos cuarteles se convirtieron en escuelas, porque todo el pueblo de Cuba tenía el recuerdo de que en esos cuarteles el revolucionario que fuera a parar a esos cuarteles era torturado, era asesinado. O sea, era el símbolo de la opresión, de una dictadura sangrienta, y después fueron convertidos en escuelas. Fue una de las primeras cosas que hizo Fidel, convertir todos los cuarteles militares en escuelas. Ese día le estaba diciendo que a las 5 de la mañana que se hace ese silencio sepulcral, nadie sabía por qué, 6 de la mañana. Llevábamos varios días escondidos ahí. El cuerpo del Vaquerito asesinado estaba en un pasillo de ese hospital. Ahí lo llevaron y estaba cubierto con una sábana. Había muchas personas muertas, unas en camilla, otras estaban en el piso. Todos los pasillos del hospital estaban llenos de eso. Y serían las 7 de la mañana que
Nosotros, por lo menos los niños que estábamos allí, una serie de personas viejas ya, mujeres de edad y hombres, ninguno creo que sabía quién era el Che, porque tampoco en Cuba había esa discusión, porque era un movimiento que se gestó en el oriente de Cuba y que además, al que en Cuba la dictadura de Batista sorprendiera solamente escuchando noticias de la Sierra Maestra, iba preso, iba para los cuarteles, iba a ser torturado, era asesinado, o sea, la represión era muy grande. Y en realidad, así, saber físicamente cómo era el Che, saber físicamente cómo era Camilo, saber físicamente cómo era Fidel, los que estaban con él allá. Creo que tal vez algunas personas físicamente, como estaba Fidel en ese momento, con barba, como era, como comandante del ejército rebelde, nadie lo reconocía, y menos los niños. El caso es que ese día, sobre esa hora de la mañana, llegó el Che primero en un jeep, eso lo supe después, y Camilo en un tanque. El Che venía con su boina, su brazo ya partido. Todos los miembros del ejército rebelde usaban muchos collares de semilla que ellos hicieron en la Sierra Maestra, unos por fe, unos por buena, para propiciarse la buena suerte, por muchos motivos. Y entonces él venía con su boina, su brazo vendado, con un beso negro, ya vestido, y con mucha peste traían todo. Yo como niña ese olor lo recuerdo cuando ellos llegaron. Él llegó con sus acompañantes, Camilo también, pero Camilo venía como en un tanque, y llegaron allí y dijeron: salgan, que la revolución triunfó, Batista se fue, Batista era el dictador de Cuba. Y bueno, todos salimos, todo el mundo con miedo, con precaución, traumatizado, porque casi más de 3 días de bombardeo, todo el mundo sucio, mal comido. Y entonces salimos y ahí él habló, preguntó, nos cargó a los niños y fue y se llevó el cadáver del vaquerito. Y dijo que iban hacia el cuartel 31, que era lo que quedaba más cerca ahí. Esa fue mi primera imagen que tengo del Che, que supe después, en lo adelante, a quién habíamos visto, ¿no? Claro, en ese sentido yo siempre, y se lo digo a mí, me he sentido privilegiada de ese momento, de esa imagen, de esa visión y todo lo que significaba, porque una ciudad en medio de una guerra, quien te viene a anunciar esto se acabó, ya pueden salir. Para un niño no hay bomba porque era algo aterradora que el tema de los bombardeos. Y esa es mi primera experiencia. Lo otro que no quise irme de aquí sin compartirles es que los que vivimos en Cuba desde ese año, desde el mismo 1 de enero del 59, hasta que el Che muere, que nosotros pudimos vivir y verlo actuar desde el momento que fue presidente del Banco Nacional de Cuba, cuando lo hicieron ministro de Industrias en Cuba, que tenemos múltiples vivencias, que lo veíamos como un miembro más de aquel gobierno que trataba de cambiarlo todo, de hacer justicia, porque Cuba estaba completamente llena de injusticia, pero que celebrábamos cierta, yo le llamaría originalidad. O sea, yo recuerdo en aquel tiempo que él fue ministro de Industria, que su preocupación por la calidad de cada cosa que se producía, que ya sabía que eran productos para el pueblo, que no eran para una clase rica, que ya no había dueño de industria, que el dueño era el pueblo. Preocuparse, yo me acuerdo una vez si los fósforos explotaban, porque se producían fósforos y cuando tú los rayabas se te explotaban en la mano. La lucha de él por la calidad. O sea, un hombre que tenía todos esos valores extraordinarios, fuera de época, de momento, de un hombre excepcional, y que tenía un concepto muy claro,
que para que la revolución pudiera seguir adelante, y posteriormente creo que para que hubiera socialismo, había que crear bienes materiales. Porque se puede querer hacer mucho socialismo, pero si no hay riqueza con qué hacerlo, es muy difícil lograr. Su preocupación por la calidad, porque se produjera. Recuerdo que uno de sus últimos discursos que le vi pronunciar a la juventud comunista de Cuba fue pedirle a la juventud, la gran tarea que él le pedía era que crearan bienes materiales, porque ya se había logrado una revolución, se había logrado devolverle los derechos, se empezaban a devolverle todos los derechos a ese pueblo, pero que hacía falta crear riqueza, y crear riquezas con calidad. Después está toda la época esa de adolescente. Usted sabe que cuando uno es adolescente uno sueña y se enamora de las cosas más puras y más grandes que puede haber en el momento que tú estás viviendo. Y yo recuerdo que para los que éramos adolescentes en aquellos momentos, el Che significaba un ejemplo tan grande que para nosotros era alcanzable. O sea, nosotros en aquellos momentos, el ejemplo del Che nosotros lo sentíamos como alcanzable. Si me lo preguntan ahora no lo veo tan alcanzable. Sin embargo, en aquellos momentos, yo que fui adolescente y joven, lo veía alcanzable. O sea, el hecho de que había que trabajar sin descanso, de que había que trabajar sin horario, de que el Che era una persona, no sé si ustedes conocen esa anécdota, de que cuando el sueño lo vencía se ponía una estaca aquí atrás en la espalda para mantenerse despierto. Ese espíritu de trabajo sin hora, sin esfuerzo, sin horario, sin medida, fueron los que los adolescentes en aquellos momentos y los jóvenes de aquellos momentos sentíamos en el Che cuando él fue ministro en Cuba. El hecho de, él fue la persona que nos llevó en aquellos primeros años de la revolución a la idea del trabajo voluntario. O sea, trabajar por el trabajo mismo, sin recibir nada a cambio. O sea, por el hecho de que tenemos una responsabilidad social. En mi vida, desde muy joven, al hacer los ideales de ser un futuro como el Che, o al menos acercarme lo más posible a esos valores, ¿no?, que tenía el Che. Recuerdo mi experiencia cuando fui a estudiar a Rusia. Nosotros diariamente teníamos muchas discusiones con el tema del Che de los rusos, porque los rusos opinaban que el Che era un idealista, y para nosotros los cubanos el Che siempre fue un símbolo y un ejemplo a seguir, ¿no? Y nos enfrascamos en las discusiones con los rusos de que ellos no tenían razón en lo que opinaban. O sea, le hablábamos del Che, porque además eran opiniones que vertían muy subjetivas, porque ni conocían al Che, ni sabían quién era el Che, ni sabían de los valores del Che, los estudiantes de ahí. Y toda la vida, o sea, posteriormente a eso, nosotros, yo en mi caso, siempre seguí los valores porque siempre he considerado que es un ejemplo real a seguir, ¿no? Y es un ejemplo de ser humano, de una persona que vivió para los demás, para una sociedad, para que fuera más justa, más libre. Y realmente eso siempre fue mi objetivo, ¿no? Llegar a cumplir con los valores del Che. La vida siempre nos establece a veces en la vida retos diferentes, objetivos diferentes, nos cambia. Nosotros, yo como muchos otros cubanos que vivimos en Cuba y trabajamos en Cuba muchos años, trabajamos desinteresadamente, o sea, cumplíamos horarios laborales de muchas horas de trabajo y realmente no pensábamos nunca en la retribución a ese trabajo, ¿no? O sea, como algo que fuera el objetivo principal del trabajo, sino lo hacíamos por un problema de conciencia social.
Y hoy en día que estamos aquí, que las cosas son un poco diferentes, ¿no? Tratamos al menos de que en la vida nuestra aquí, incluso viviendo en México, se acerque también de alguna manera a los ideales del Che, a tratar de no perder eso, ¿no? Esos principios fundamentales. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? A ver, entonces, moderadores, todos. Hemos tenido varias intervenciones. Yo sé que el tiempo va corriendo. Hay más cubanos aquí, pero si quieren ya podemos hacer un círculo de preguntas.